Esta mañana en su conferencia mañanera, aquí se lo dimos a conocer, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que enviará al Congreso de la Unión un proyecto de reforma para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Vamos a platicar al respecto con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Valeria, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Pascal, muy buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, ¿ves viable esta propuesta? No, yo creo que es muy viable, pero más allá de lo viable que pueda ser o no la propuesta, es qué va a cambiar, ¿no? ¿Qué va a cambiar en la realidad? Porque de repente en México, pues hacemos muchos cambios legales o hacemos incluso cambios a la Constitución y vemos que pocas cosas cambian en la práctica, en la realidad. Entonces, por ejemplo, hoy lo que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum junto con otras mujeres que la acompañaban, pues fueron temas de paridad de género a nivel estatal, a nivel municipal, en términos de la administración pública, también algunas reformas a nivel salarial, donde se establece que se va a eliminar la brecha de salario, la brecha de ingreso por género, cuando se haga el mismo trabajo. Ya hay, Pascal, hoy en la Ley del Trabajo, en la Ley Federal del Trabajo, pues un par de artículos que van en ese sentido, que dicen a trabajo igual, misma remuneración. Lo que está proponiendo, al parecer, y lo tendremos que ver con un poquito más de detalle conforme avance el día, es en qué va a consistir esta reforma constitucional, en este caso hablando del tema salarial constitucional que va a presentar la presidenta. Y más allá de eso, es, eso ya está en la ley, vamos a subirlo a la Constitución. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar en las empresas? ¿Cómo se va a garantizar eso? ¿Cómo puedes decidir, Pascal, o cómo puedes definir siquiera a trabajo igual, mismo salario? Se le hizo una pregunta ahí mismo en la conferencia que si esto que estaba presentando iba a aplicar, por ejemplo, y es un ejemplo que quizás sea pequeño en términos de mercado laboral, pero que puede ser ilustrativo. Que qué iba a pasar con las futbolistas y los futbolistas. Si esto implicaba que las futbolistas de la Liga Mexicana de Fútbol o de los equipos que están ahí en la liga, pues tenían que ganar lo mismo que ganaban los futbolistas varones. Y lo que respondió la presidenta es, pues un poco esta cita, ¿no? De a trabajo igual, salario igual. ¿Pero qué quiere decir trabajo igual en el fútbol? O sea, ¿por qué no gana lo mismo Ronaldo que otros futbolistas igual, hombres? Sí. ¿O por qué no gana lo mismo dos jugadores, no sé, dos beisbolistas, hombres, ¿no? O dos beisbolistas mujeres. Creo que esto va más allá del género, porque ¿qué es trabajo igual? Y ahí radica los detalles, ahí va a estar lo interesante de esta propuesta. Sí, en México existe una brecha de ingreso por género, eso es innegable. Con los datos que tenemos, más o menos esta brecha de ingreso por género es de alrededor de 15%, y cuando las mujeres, o cuando estamos hablando del mercado en el sector informal, en la informalidad, esta brecha de ingreso se va a 29%. Entonces, ¿de qué existe? Existe, eso no tengo ninguna duda. Eso sería ¿Cómo comparando resolverlo legalmente? No lo sé. Eso sería comparando el salario promedio de los hombres con el salario promedio de las mujeres, por ejemplo. Así es. Sí. Así es, y es bien difícil que podamos saber trabajo igual. ¿Cuál es el trabajo igual, no? ¿Cuál es exactamente el trabajo igual? Pues porque al final del día hay muchas diferencias en el mismo trabajo, sobre todo en trabajos que no radican, pues como en la manufactura de un bien o una cosa muy específica que podemos decir, pues mira, esta persona se dedica a producir X bien o se dedica a producir, no sé, zapatos, y entonces como produce tantos zapatos al día, pues tiene que ganar lo mismo. Yo creo que empezamos a tener ya estas diferencias que se van a tener que traducir en algo más real y más tangible. No es un tema nada sencillo. Valeria, ¿pudieras esperarme 2 minutos? Me gustaría preguntarte algunas cosas más. Es un tema importante. Que sí, con mucho gusto. Regresamos enseguida. Le agradezco mucho a Valeria Moy, directora general del IMCO, que me haya esperado para seguir hablando sobre lo que anunció esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum en torno de zanjar la brecha de género que existe en el país entre hombres y mujeres. Y a mí también me llamó mucho la atención, Valeria, el tema de las futbolistas, y sin ser sinceramente un conocedor del tema, digamos que dije
lo que por lógica me parece, o algo que creo que podría suceder si esto ocurriera en el terreno del fútbol. ¿No será que por las razones que sea hay más público en los partidos de fútbol y hay más dinero en los partidos de fútbol de hombres que de mujeres? Y a lo mejor malamente, porque yo me ha tocado ver grandes partidos de fútbol de mujeres como el último mundial, pero el hecho es que sí hay menos dinero, hay menos público. ¿No será que si obligan a los empresarios del fútbol femenil a pagar los mismos salarios de los futbolistas hombres sin tener los mismos ingresos, a lo mejor eso desincentiva a algún empresario a invertir en el fútbol femenil? ¿Podría pasar eso? Por supuesto que podría pasar. No solo es que lo desincentive, es que pueden desaparecer equipos que están ahorita, ¿no? Porque pues también hay una cosa que es la realidad, Pascal, que es la realidad del mercado. Y también es bien difícil decir esto porque pues va a sonar que no estoy a favor de la igualdad salarial, y por supuesto que estoy a favor de la igualdad salarial, y por supuesto que estoy a favor de que se disminuya y desaparezca esta brecha de ingresos, por supuesto que sí, pero creo que hay que tener cuidado porque de repente viene a la mente esta frase que decía Santiago Levy, ¿no? Que es buenos incentivos o buenas intenciones y malos resultados. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que se implementan estas cosas, porque podríamos llegar a una situación en la que se saque del mercado a deportistas mujeres y en lugar de incentivar lo que querías incentivar, que era un mejor ingreso, un mejor salario, pues acabas desapareciendo incluso oportunidades para estas mujeres. Creo que tendríamos que irnos más allá de hacer este tipo de declaraciones que entiendo que tienen su público y están diseñadas para generar cierta conversación. Pues hay que hablar de condiciones, y las condiciones ya es irnos a temas mucho más complicados y mucho más sensibles, en el sentido de pues hablar de que las mujeres tienen que mejorarse ciertas condiciones para que ellas puedan acceder a ciertas oportunidades, a ciertas posibilidades, incluso en el mundo del deporte, es mucho más, o podría ser mucho más fructífero para generar, incluso en este tema del fútbol, un mejor mercado de fútbol, donde la liga femenil pues agarre más vuelo, agarre más público. Sí, por supuesto que hay que procurar ir disminuyendo esta brecha de género, no tengo la menor duda, pero a lo mejor el tema no va por el resultado final, sino por las condiciones iniciales. Y creo que eso a lo mejor es menos notorio, pero más sustantivo. Oye, ¿y serviría, por ejemplo, tener un salario mínimo para futbolistas, ya sean hombres o mujeres, y que ese salario mínimo sea parejo tanto para hombres y mujeres? O sea, quizás podríamos analizar esa posibilidad, ¿no? Sí, hoy las diferencias son brutales, por supuesto que son brutales, y por supuesto que hay que ir analizando el tema. Pero va incluso más allá de salarios mínimos, o sea, va más allá de decretos y va más allá de este tipo de cuestiones muy mediáticas, ¿no? Sí, a lo mejor empezar por un salario mínimo, a lo mejor empezar por otro tipo de condiciones sería más útil, pero bueno, pues sí, evidentemente será muy notorio esto de igualdad o de disminuir la brecha salarial. Vamos a ver en qué se traduce, porque de nuevo, podemos hacer muchos cambios de ley, podemos llevar todo esto a la Constitución y al final del día, pues ¿cómo vas a argumentar que es el mismo trabajo? Sobre todo en el caso de las futbolistas, por ejemplo. ¿Cómo puedes, y ya vete casi a los detalles, ¿no? ¿Cómo vas a argumentar que pues el trabajo de una defensa es igual que el de una delantera? Entonces ya empiezas a hacer pues consideraciones que no van en el sentido de vamos a disminuir o a mejorar las condiciones, sino pues en el absurdo de cómo le damos la vuelta a esto que está establecido en la ley, ¿no? Sí, porque incluso entre las futbolistas mujeres pues hay diferentes salarios, ¿no? Eso es lo que te decía, ¿no? O sea, entre los futbolistas hombres también hay diferentes salarios, ¿no? Pues sí. Claro, no todos ganan lo mismo. Por supuesto, y en cualquier deporte. Claro. En cualquier deporte no todos ganan lo mismo. Y la pregunta es, ¿deberían de ganar lo mismo? Porque no sé si es el mismo trabajo. Me parece que por supuesto que es importante ir trabajando en la brecha de género. Es fundamental, es clave. México es un país intrínsecamente machista. Hay que hacerlo desde luego, y la presidenta no puede desaprovechar esa oportunidad. Me parece importantísimo. Hay que tener cuidado en cómo implementamos estas cosas, porque no es solo un cambio en la ley o solo un cambio en la Constitución. Esto tiene muchísimas más aristas y una profundidad más compleja de la que se plantea únicamente con salarios. Valeria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Al contrario, Pascal, un placer como siempre. Gracias, Valeria Moy es directora general del Instituto Mexicano
para la competitividad, el IMCO. Me quedé pensando, por ejemplo, en el fútbol americano, el mayor salario es el que se le paga al mariscal de campo. Pero luego, a ver si no me corrigen, aquí lo voy a decir de memoria, me parece que es el segundo, no es un pateador, no es un corredor, es un tackle ofensivo. Me parece que es la segunda, y en específico un jugador en una posición en particular es la que tiene el segundo salario más alto, pero bueno, si me equivoqué en decirlo, pues rápidamente en la audiencia me van a corregir, pero creo que es así. Y entonces, pues sí, efectivamente en el campo de fútbol americano, pues no todos hacen el mismo trabajo. Y por eso los ingresos son distintos, no ganan todos los jugadores de fútbol americano de la NFL.